Bueno, buenas tardes hermanos, yo soy Ricardo nuevamente y acá conmigo está, Yo soy Miguel, también un hermano suyo. también hermano de la Renovación. Estamos por iniciar este pequeño retiro para nosotros, para un retiro interno sería para los de Pirané. El retiro va a ser sobre sanación interior, para que tengamos herramientas y podamos manejarnos tanto para ayudar a nuestros hermanos como para que nosotros nos sirva personalmente para nuestro crecimiento personal. Así que antes de iniciar esto, vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos entregarte, Señor Jesús, todas nuestras intenciones para poder realizar este retiro, para que sea para provecho espiritual, tanto nuestro como de nuestros hermanos, y para que a todos aquellos que llegue este video pueda de alguna manera ser útil para crecimiento espiritual y para encontrarse contigo, Señor. Que esto ayude, Señor Jesús, para que puedan vivir esa comunión contigo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo esto por intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como decíamos, la intención de este retiro, que es justamente para que tengamos herramientas en lo que es la sanación interior. ¿Sí? Para eso me está acompañando Miguel, ¿no es cierto? Que con nosotros también está. Él está en el grupo San Pablo y nos está acompañando en la renovación acá en Pirané. La intención es que podamos tener herramientas suficientes para poder acompañar y sanar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, y de esta manera servir sanos al Señor. Toda la intención siempre es poder caminar juntos hacia Jesús, poder ser sanos, y de esta manera toda persona sana tiene más fuerza, camina mejor, ve mejor, se siente mejor, y de esa misma manera nosotros espiritualmente, en la medida que sanemos nuestras heridas espirituales, físicas y afectivas, el Señor nos va a ayudar más, vamos a poder abrir más el corazón para que la acción de Dios y del Espíritu Santo actúe mejor en nosotros. Vamos a tener un reino para dar, como decía una hermana predicadora. Bueno, esta es una oración que podemos hacer. Gracias con un poco de guitarra. Sí, está bien. Vamos a salir con una pequeña guitarreada. Bueno, cambio machete, ¿no? En la medida que vamos a ir dando estos temas, que vamos a tratar de hacer en 3 bloques, si Dios permite, si se puede dar en los 3 bloques, vamos a hacer en 3 bloques, y la intención de esto es que en la medida que vayamos escuchando estos retiros, vayamos tratando de vivir personalmente. La sanación interior es algo muy importante para un servidor. Un servidor sano es un servidor santo. En la medida que más vamos sanando nuestras heridas, más vamos acercándonos a la santidad. Cuando más tenemos capacidad, se hace más capacidad en nuestro corazón, mayor es la capacidad de amar a nuestros hermanos. Y aquellos que no nos quieren, que son nuestros hermanos también, vamos a tener más capacidad justamente. Aquellos que nos critican, aquellos que nosotros pensamos que no nos quieren, aquellos que nos envidian, bueno, justamente un corazón sano puede amar a esas personas con más amor, el amor que Cristo nos pide. Bueno, nosotros partimos con esto del que le estábamos hablando, de lo que es la sanación interior. Veníamos hablando con Miguel todo ese tema antes de poder hablar con ustedes. Qué importante es que nosotros podamos entender
por qué la sanación interior y qué sentido tiene y cómo se puede hacer. Primero y primordial, es la herramienta primaria que usó el Señor. ¿Por qué? El Señor, a través de la sanación física, pudo llegar a las personas, porque las personas necesitaban de Él. Entonces Él le brindó lo que ellos necesitaban, y de esta manera poder demostrarle a sus seguidores, a sus discípulos, quién era Él verdaderamente. Se podía desnudar y mostrar realmente cómo era Dios, que es lo que Él siempre hace delante de nosotros. A lo que nos cuesta es a nosotros poder abrir nuestra alma y nuestro corazón hacia Él. Bueno, la sanación, en lo que transcurre la Biblia, nosotros vamos a ir viendo en cada parte de la Biblia. Por ahí no les voy a pasar las citas. ¿Por qué? Porque, como les dije, ya la intención de este retiro es más para que nosotros podamos tener herramientas, servidores, podamos tener la herramienta de cómo escuchar, de cómo acompañar a nuestros hermanos y cómo vivir nosotros también este proceso de sanación, que nos va a ayudar. Son herramientas, pautas que podemos tener para poder realizar esta sanación en nuestro corazón y en nuestros hermanos. Bueno, en el Antiguo tenemos la Biblia, tenemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como íbamos hablando con Miguel. Se ven los diferentes tipos de sanaciones. Las sanaciones que el Señor nos va mostrando son, lo que yo estoy viendo son 3 tipos. Sanación física, sanación espiritual y la sanación interior, que sería la sanación afectiva sería, o de la autoestima, para que entendamos así, ¿sí? Esos son los 3 tipos de sanaciones que el Señor fue dando. Sanación física, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo se da en las sanaciones visibles. ¿Cuáles son? Aquel que estaba tirado, tullido en el piso, tullido, quiere decir que no podía mover ni una parte del cuerpo, que se levanta y camina con la camilla andando. El ciego, que no podía ver, era un ciego de nacimiento, comenzó a ver porque el Señor le hizo la sanación física. El paralítico se puede parar, caminar. Los mudos comenzaron a hablar. El sordo podía escuchar. Esas son todas sanaciones físicas que el Señor fue haciendo. ¿Dónde se ven las sanaciones interiores? Bueno, la sanación interior se da, por ejemplo, en la samaritana es una. En el Nuevo Testamento, la samaritana, cuando va a Jesús y comienza a hablar, ella, ¿qué es lo que tenía? Interior, tenía un rechazo de todo el pueblo, y ella misma tenía un problema en el cual ella no podía tener un hombre en su vida, no podía ser amada, le costaba ser amada. Entonces, cuando el Señor va y acude a ella, le muestra esto y le devuelve su dignidad de mujer. Entonces ahí ella recibe esa sanación y es otra con el pueblo. ¿Y qué es lo primero que hace? Va hacia el pueblo a anunciar el Evangelio. Va y anuncia lo que era el reino, lo que estaba el Mesías ahí y quién era el Mesías y que había venido a salvarnos. Esa es una sanación interior que se realizó en esta samaritana. La sanación de Pedro, cuando Pedro también negó a Jesús, y después el Señor le regala la posibilidad de 3 veces otra vez decirle que lo ama. Esa es la sanación interior. Y la otra sanación que se da, que es la sanación espiritual. Por ejemplo, cuando este endemoniado que decían que se tiraba, se revolcaba y a veces hasta caía en el fuego, y lo que nosotros hoy conocemos como epilepsia, él estaba todo como que temblando, y el Señor va y le libera de esos demonios y él puede volver a ser un hombre. Esa es la otra sanación, que es la sanación espiritual, cuando expulsa a los demonios. Y esos son los tipos de sanaciones. ¿Por qué le menciono esto? Ninguno de esos tipos de sanaciones, para que ustedes vean, ninguno de esos tipos de sanaciones se realizó sin el anuncio del reino. Todas las veces que Jesús sanó, fue una herramienta para que esa persona conociera a Dios, para que esa persona se convirtiera a Él. Ese es el motivo de la sanación. No tiene que ser otro, no tiene sentido si yo le sano a una persona
Si tengo ese don, por supuesto, voy y sano a esa persona y esa persona se aleja de Dios. Lo que estoy haciendo, algo estoy haciendo mal, porque esa persona tiene que acercarse a Dios, no alejarse. Esa es la intención y la herramienta de la sanación. Esto es lo que es sanación en cuanto a lo que es lo que sirve como herramienta, que es la sanación que el Señor hace en nuestros hermanos y en nosotros. Busca que seamos sanos, pero para Él, para que podamos amarlo más, para que podamos, cuando hay una sanación que realmente viene del Señor, no solamente va a sanar físicamente, sino también me va a acercar a Él, o sea, sanar espiritualmente. Esa sanación también se da no solamente con la sanación, con la oración, no solamente con la imposición de manos de algunos hermanos que nos tocan, nos oran, o algún sacerdote que nos ora, sino que también esa sanación se da a través de los sacramentos, tanto del bautismo, tanto de la confirmación, tanto del sacramento del matrimonio, sacramento de la reconciliación que nos va dando la sanación espiritual, que nos sana del pecado, la unción de los enfermos. Todos esos sacramentos son los que nos dan sanación. Estos son los diferentes tipos de sanación y lo que hacen en nosotros y cómo el Señor va utilizando, ¿sí? Eso para que nosotros tengamos un pantallazo de qué es la sanación y cómo se da y para qué sirve la sanación. O sea, qué puedo hacer yo cuando recibo una sanación o cómo puedo recibir una sanación. Bueno, hasta ahí entendimos. Ahora quería explicarle la sanación interior, interiorizarnos en nuestro tema, que es la sanación interior. Esta sanación interior que nosotros pedimos o recibimos o vemos que está por hacerse en el hermano, esa sanación interior nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene 3 pasos importantes. Y los 3 pasos son muy importantes. El primero es uno de los más importantes porque es el principal. Si no dimos ese primer paso, nos va a costar hacer un proceso. Les recuerdo que hay veces que no se dan los 3 pasos seguidos o a la vez, sino que el Señor de golpe hace los 3 pasos y nos sana. Pero esa sanación se da porque el Señor lo permite de esta manera. Pero normalmente las heridas más profundas llevan este proceso, porque son las que más cuestan sanar. ¿Sí? Las tres maneras de poder, los 3 procesos o los 3 pasos de la sanación interior que son tan importantes, es lo que vamos haciendo en los bloques para poder explicarlo, ¿sí? Y los 3 procesos son, cuando nosotros vamos al médico, el mismo proceso que uno va al médico. Cuando uno va al médico, lo primero que hace el médico, ¿qué es? Viene el enfermo, reconoce que está enfermo primero, reconoce que está enfermo para ir al médico. Viene el médico no es que hay muchas maneras, por eso es importante, servidores, que entendamos esto. Es muy importante cómo hacemos el primer paso, ya sea en nuestra vida como en la vida de algún hermano. Cuando el doctor viene el paciente y yo, doctor, me cuenta a él lo que le pasa, me duele la oreja, me duele el oído, me duele... ¿Y qué es lo que hago yo? Ah, sí, bueno, tómate esto. Obvio que el paciente no va a sentir el contacto o el afecto o lo que realmente va a sanar a la persona. Darle la importancia de enfermo y que yo soy su médico. Ahí se rompió algo y va a costar que se dé ese proceso de sanación. Y le va a costar al enfermo sanarse, porque primero que no va a querer hacer caso de la receta que le dio. Y segundo, que no le va a creer nada de lo que le dice el doctor. Son 3 pasos entonces. El doctor palpa, ve al paciente, lo revisa, lo mira, escucha y ahí saca el diagnóstico. Primer paso, el diagnóstico. ¿Qué hace después el doctor? Realiza una receta. Segundo paso. Tercer paso, el doctor le da al paciente que cumpla esa receta. Esos son los 3 pasos que llevan a un enfermo a sanarse. Esos mismos pasos nosotros utilizamos en la sanación interior. El primer paso y el más importante
es encontrar la herida. Con todos los síntomas que tenemos, es encontrar la herida. Ver, probar, saber y detectar cuál es la herida. Esos son los pasos. Primer paso. El segundo paso es la receta. ¿Cuál es nuestra receta? Nuestra receta es tomar la decisión de perdonar. No es lo mismo decir, sí, ya está, ya pasó, ya no importa. No, no es lo mismo. Tomar la decisión de perdonar es cuando yo decido y acepto esa herida y la perdono. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso y último es el proceso de la sanación. O sea, cuando va sanando el Señor. Y ese proceso solamente se puede con Dios. Sin Él no hay ese proceso. Nosotros pensamos que nos sanamos, a veces decimos, yo me olvidé, ya me pasó. Y cuando recordamos otra vez o pasa algo similar a eso, de vuelta brota todos los nervios, o el enojo, o la molestia, o el odio. Entonces esa herida nunca sanó. 3 pasos. Importante que anotemos. Diagnosticar el problema, detectar, identificar. Muy bien, Miguel. Identificar la herida, identificar el problema. Primer paso. Segundo paso, tomar la decisión de resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Con el perdón. Tomar la decisión. No dice, siento que tengo que tomar la decisión o siento que tengo que perdonar. No, tomar la decisión. Porque si vos esperás a sentir, nunca lo vas a hacer. Tomar la decisión. Y tercer paso, y que es el último, y que siempre es el que más cuesta, es el proceso de sanación. Ese proceso de sanación solamente el Señor nos puede dar en el tiempo suyo, no en el nuestro, en el suyo. Están los 3 pasos. Hoy nos vamos a abocar al primer paso, que es el más importante. ¿Hasta ahí entendimos? Sí, ahí está. Hoy está Miguel conmigo y si Dios quiere nos va a acompañar en todos los temas y así que vamos a escuchar también su voz. En algunos momentos él va a hacer algunos aportes y nos va a comentar, porque en realidad estamos haciendo entre los dos. Él es mi apoyo técnico y espiritual, así que vamos a estar orando entre los dos. ¿Sí? Importante que nosotros podamos entender esto. La sanación interior, el paso nosotros podemos hacerlo solos, sí, se puede hacer, cuando la herida no es muy fuerte. Cuando la herida es muy fuerte, por más que quieras hacerlo solo, no lo vas a poder hacer. Sí o sí necesitas un hermano que te acompañe, porque va a haber momentos que no vas a poder hacerlo y vas a querer cortar e irte de ese lugar. Y para eso está el hermano que va a estar ayudándote, porque te va a decir, no, sentate, vamos a seguir, tenemos que terminar. Y ahí va a ser donde el Señor va a terminar la sanación. Y le va a hablar a tu hermano, no te va a decir a vos porque no vas a escuchar. Todo eso es importante que entendamos. Anoten todo lo que van escuchando. Es importante. El primer paso que era identificar, que decíamos. ¿Por qué es tan importante identificar? Hay diferentes maneras que nosotros podemos detectar. Ya sea que seamos nosotros los que estamos ayudando o ya sea que sea nuestra vida. Yo estoy orando personalmente y de repente me dicen, ¿sabes qué, hermano? Necesito que hagas el rosario. Necesito que hagas el rosario mañana, necesito que hagas la novena y que comiences a tal hora. Yo voy a seguir la siguiente hora. Vos haces las 2, yo hago las 3. Tenemos que hacer el rosario. Y yo le estoy pidiendo ayuda. ¿No puedes rezar el rosario? No, no quiero, no voy a poder. No, vos sabés que tengo un inconveniente, tengo pequeño detalle. ¿No puedes? Bueno, no importa, te puedo mover. Siguiente día. ¿Puedes rezar el rosario conmigo? Vamos a rezar un ratito el rosario. Quiero rezar porque necesito que me dé un apoyo porque tenemos que hacer un retiro. Vamos a rezar juntos. No, vos sabés que me tengo que ir. Se me escapa otra vez. Ese es algo que él como servidor puede darse cuenta y comenzar a detectar. ¿Por qué no puedo rezar el rosario? ¿Por qué me cuesta? Si no es difícil. Y yo como servidor que estoy acompañándolo, he de decir, acá hay algo raro. Voy a indagar, vamos a ayudarlo. ¿Cómo lo ayudo? No invadiendo su persona.
sino prestándome a Él a escuchar. Me voy a hablar, le pregunto, si Él quiere, me va a contar. Y cuando Él me comienza a contar, es ahí cuando la persona que está ayudando a la persona que está sanando esa herida o está en proceso de iniciar y detectar esa herida, acá mi oído, pero el otro allá, allá. Este allá y este acá. Tengo que escuchar a Dios y tengo que escuchar a mi hermano. ¿Cómo se hace eso? Primero, yo tengo que orar, tengo que estar en gracia. Si mi hermano me dice, yo necesito hablar con vos, bueno Señor, yo hoy voy a hacer este acto de contrición, te pido perdón si he pecado, si he hecho esto, perdóname Señor Jesús porque yo hice estas cosas, yo te pido que vos me perdones en este momento, yo te pido este acto de contrición, yo sé que vos me escuchás, yo estoy arrepentido por lo que hice. La próxima vez que pueda me voy a confesar, pero hoy necesito que vos me perdones para poder auxiliar a mi hermano. Amén. Y ahí ya voy. Pido al Espíritu Santo que el Señor me llene de su gracia y Él hable. Entonces ahí escucho a mi hermano. Y ahí comienza el proceso del primer paso. Primero, importante, el doctor, yo les decía, no es lo mismo que yo escriba la receta y se la tire, a que yo escuche lo que él me dice. Me duele esto, me duele aquello, mi abuelita me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. Escuchar. Le estoy escuchando. Primer paso. No cortar. No querer yo tener el protagonismo. Cuando yo estoy ayudando, ojo, no querer yo tener el protagonismo, decirle, vos sabés qué tenés que hacer. No, escuchar. Cuando la persona terminó de contarme, yo tengo que tratar de encauzar que él se dé cuenta cuál es su herida, de que él encuentre esa herida, de que él vea esa herida, y de ahí ayudarlo y acompañarlo. Yo no puedo decirle a él, ¿vos sabés qué? Yo me doy cuenta que el problema tuyo es tu mamá, tenés que orar por tu mamá, perdonale a tu mamá. Ahí yo ya hice cualquier cosa. Así no. ¿Sí o no? No. Entonces es importante ahí escuchar y, ¿verdad? Y con la cautela, ¿verdad? Con el cuidado que se merece tanto la persona como uno mismo. Entonces procesar esa información, analizar, ¿verdad? Con lo que escuchamos nosotros de nuestro Dios, de nuestro Señor, ¿verdad? Cómo Él nos va guiando y ahí ver qué palabras nos salen, ¿verdad? Qué palabra el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Para que nosotros podamos encaminar hacia la solución a ese hermano por el cual estamos intercediendo. O en el caso, ¿verdad? Si es nuestra sanación interior, ¿verdad? Bueno, ver cómo nosotros, ya una vez que tenemos identificado, ¿verdad? Los que tenemos que sanar, ¿verdad? Cómo procesar o hacer los pasos, ¿verdad? Para ir, antes que nada, perdonar, ¿verdad? Esa situación, ese momento, esa experiencia que nos hirió, ¿verdad? Y que estamos arrastrando seguramente hasta hoy en día y por el cual estamos buscando, ¿verdad? Sanar eso de lo que sabemos, ¿verdad? Que ya identificamos. Exactamente, exactamente. Todo eso. Y recuerden que después de poder identificar, tenemos que aceptar. Y desde ahí viene lo que decía él, de perdonar. ¿Por qué aceptar primero? Porque si nosotros no aceptamos eso y queremos perdonar, no nos va a salir. El primer paso es aceptar que yo estoy enfermo. Si yo detecté, aceptar que es una enfermedad. Porque si vamos al caso, todos estamos enfermos. Y no por más que yo haya pasado por un proceso de sanación, que si bien el Señor me ha regalado la gracia de sanarme varias heridas, no quiere decir de que yo esté sano. Tengo muchas heridas que tengo que sanar todavía, sigo estando enfermo. Yo voy a dejar de estar enfermo cuando realmente esté delante de mi Creador. Ahí voy a estar sano. Entonces nosotros tenemos que reconocer cada herida que el Señor nos muestra, reconocer, como decía recién nuestro hermano, y nos fue aclarando. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros reconocemos eso, ¿sí? Vemos, ahí está el paso de aceptarlo, ¿sí? Por eso es importante la relación, yo, hermano, que estoy escuchando, tenerle paciencia al hermano que me está contando. Y siempre recordar que no soy yo quien le ayuda, es Dios quien le está ayudando a través de mí.
Yo solamente le presto al Señor mis oídos y mi boca para que el Señor pueda hablarle a mi hermano. Eso es lo que yo tengo que entender. Y en el caso mío, cuando estoy haciendo solo y me doy cuenta solo que me pasó y qué heridas son, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son los signos para darme cuenta? Primero, situaciones sencillas que pueden llegar a explotar algo que no tiene que ser. Ejemplo, supónganse que es una oración que me trajo él para que hagamos ahora. Y a mí se me ocurre dibujarle acá algo. Y de repente se explota y me reta y me dice que me vaya de la casa. Eso no es natural, no es algo normal. Lo que hice yo ahí no es algo que puede llegar a hacer explotar. Sí a que se moleste, que me diga, che, eso no es para escribir, y terminó. Pero no es algo que haga que él explote. Ese es un signo para darse cuenta. Primero, mi reacción personal ante una situación normal que sea extraordinaria de mí hacia esa persona o situación. Ese es uno para darse cuenta. El Señor hay muchas maneras que nos hace dar cuenta. La otra manera que nos va a hacer dar cuenta es, por ejemplo, a mí me pasó en una película. Yo estaba viendo una película y esa película en cierto momento me quebró y me hizo llorar como si fuera que me pasó a mí. Y yo no entendía por qué, si yo llorar por algo así no lloro. Es algo raro y lloré, hasta que el Señor le pregunté al Señor, esa situación yo la viví. No recordaba porque mi mente la anuló. Pero el Señor me permitió sanar a través de esa película. Esos, por ejemplo, son signos sencillos que el Señor va sanando. Son heridas que no son tan profundas. Y va sanando a través de una película. A veces puedo llegar a soñar situaciones. Y no entiendo por qué se repite ese sueño. Y bueno, hermano, tenés una comunidad a quien comentarle. Le preguntaba, vos sabés que soñé esto, no sé qué me pasó y me sigo soñando. Ayer soñé lo mismo y ya me preocupa. Y voy y le cuento a mi hermano. Y mi hermano capaz que me va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que eso tenés que verlo, orar por este lado. Y van a comenzar a orar y el Señor a través de ese hermano les sirvió para que ustedes puedan sanar esa herida. Y esa herida se va a sanar despacito. Por eso yo quiero que entiendan que es importante siempre estar atento a lo que el Señor nos dice a través de las situaciones, a través de los hermanos, o a través de nuestros sueños, o a través de la oración misma. Hay veces que estoy orando y me muestra una situación que también me pasó en la misa. Yo estaba en una misa y de repente yo le reclamaba al Señor, pero Señor, ¿por qué en mi infancia vos no estuviste? ¿Por qué tuve que vivir esas situaciones tan feas? Y de repente, en plena oración, el Señor me regala un recuerdo. Pero ese recuerdo yo pensé que era mi hijo, que se parece mucho a mí. En la edad que tenía, habrá tenido 4 añitos, y estaba con un busito y con la manito en el bolsillo, así como haciendo puchero y enojado, así cerrado y malo él. Y yo lo miraba así, y era mi hijo. Y después lo veía, había algo tan grande, inmenso atrás de él. Y yo miraba y levanté la mirada, y cuando levanto la mirada veo que era Dios, que estaba cuidando a mi hijo, y yo, el Señor está cuidando a mi bebé, que me preocupa eso. Y seguía orando, hasta que después me muestra en esa misma misa, me muestra que ese bebé era yo. Y por supuesto, comencé a llorar, y el Señor había sanado esa herida de que yo creí que Él no estuvo nunca conmigo. Esa es una sanación que el Señor nos permite en la oración. Por eso es importante siempre estar atento y preguntar al Señor. Eso en cuanto a cuando es personal. Cuando es el hermano, recuerden que también a través de la oración nos va a mostrar la herida. No es para que nosotros le digamos, ¿sabes qué, mi hermano? El Señor me dice que te... No inventemos. Si el Señor me mostró, por ejemplo, me muestra, en el caso de él, que estamos orando los dos, yo ni siquiera estoy orando por él, pero estoy orando acá con él, y el Señor me muestra a un nenito de 4 años con su pistolita de juguete, una pistola, y jugando en el patio. Y de repente se le rompe la pistola y comienza a llorar. A llorar y a llorar. Y el Señor me mostró esa situación. Yo estoy poniendo un ejemplo, hermano, es que sea real. Y entonces cuando me muestra eso, yo le digo a mi hermano, ¿cómo puedo decirle? ¿Qué significa para vos, hermano, un nene jugando con una pistola en un patio y que larga el llanto después que se le rompe?
entonces, si yo digo exactamente lo que el Señor me mostró, en Él se va a producir la sanación. Y ha pasado testimonio de que en ese